En 2013 se estrenó la película de Dragon Ball Z La Batalla de los Dioses, una película la cual era una continuación directa de los eventos ocurridos tras finalizar la saga de Majin Buu. Y ahora, más de 10 años de su estreno, Dios mío, 10 años ya, volví a ver esta película con una nueva perspectiva y tengo una nueva opinión de ella. Pero antes de eso necesito ponerlos en contexto, y el contexto es que estoy harto de esperar un nuevo anime de Dragon Ball. Es decir, sé que el manga está avanzando, pero toda mi vida he visto Dragon Ball como una animación, y desde que terminó Dragon Ball Super y después de las películas, estaba ansioso por la continuación del anime, y hace 3 meses por fin anunciaron una nueva serie, y entonces... Dios mío, estos GT en 2024. Mi punto es que me cansé de esperar que adaptaran el manga de Dragon Ball, así que decidí que voy a leer el manga. Pero antes de eso, quiero volver a ver las películas y el anime de Dragon Ball Super para volver a ponerme en mood, y quiero aprovechar eso para hacer un video de cada saga y película, y hablar de qué tan buena o mala es a mi parecer. Así que vamos a iniciar con la que fue el regreso de la saga de Dragon Ball, la Batalla de los Dioses. Ok, vamos a detenernos un momento. Cuando digo el regreso lo digo entre muchas comillas, porque para ser sincero, esta película, por lo menos personalmente, no lo sentí nunca como un regreso, porque para mí Dragon Ball nunca se ha ido. Es decir, desde que tengo uso de razón, Dragon Ball Z siempre se había transmitido en televisión abierta. Cuando iba en la primaria y ya entendía un poco mejor la historia, entonces me enteré de la existencia de las películas, como la trilogía de Broly, la de Cooler o la película de Bardock, etcétera, etcétera. Después me vi todo Dragon Ball GT, descubrí la existencia del Super Saiyajin 4, y cuando supuestamente teníamos un final de la saga, a inicios de la secundaria llegué a internet y descubrí que había un montón de películas que no estaban dobladas al español, como la del hermano de Vegeta o la de Bardock Super Saiyajin, y después llegaron los fans con sus historias como las de Dragon Ball AF y un montón de AMVs de Dragon Ball Heroes con música de Linkin Park y Evanescence de fondo. A lo que voy es que, entre tanto contenido, siento que Dragon Ball siempre ha estado presente en mi vida. Por eso cuando se estrenó esta película, la cual se presentaba como el regreso, yo no lo sentí de esta manera porque para mí nunca se fue como tal. Y creo que es mejor así porque no siento nostalgia por esta película y puedo analizarla de una manera más objetiva y decirle si de verdad valió la pena. Así que, comencemos. Algo que me gusta es que al iniciar la película vamos directamente a cuál va a ser el conflicto principal. Resulta que hay un tipo llamado Bills, quien es en realidad el dios de la destrucción, es decir, la deidad más poderosa del universo, pero que convenientemente no sabíamos nada de él porque estuvo durmiendo desde hace 39 años. Y convenientemente también se va a relacionar con Goku y sus amigos porque tuvo un sueño donde se enfrenta contra un dios Super Saiyajin. Y convenientemente también fue en realidad Bills el que le ordenó a Freezer destruir el planeta de los Saiyajin. Y a ver, todo esto son conveniencias del guión. Sí, pero al menos nos dan argumentos lo suficientemente lógicos para meter a Bills a la historia, cuando claramente nunca estuvo pensado que existiera. Mi problema no es ese, sino que es más bien el por qué existe este personaje en primer lugar. Y entiendo el concepto que intentan crear, es decir, existe un Kaioshin, o sea un dios creador, y un Hakaishin, un dios de la destrucción. Pero en toda la película y de hecho en toda la serie, nunca entendí como tal cuál es la función de un dios de la destrucción. Es decir, es destruir, pero exactamente por qué destruyen planetas. ¿Para evitar la sobrepoblación o proteger al universo de especies potencialmente peligrosas? No creo, la verdad, porque si así fuera, él habría acabado con Majin Buu desde antes de que matara a los supremos Kaiosamas. Nunca explican con claridad cuáles son los factores a tomar, y Bills más bien destruye por capricho. De hecho, mandó a destruir el planeta Vegeta únicamente porque no le agradó el rey Vegeta, pero supongo que no me puedo quejar. Sí, los Kaioshin, o sea, los dioses de la creación, son incluso más inútiles que los dioses de la destrucción. Siguiendo con la historia, Bills decide ir al planeta de Kaiosama en donde estaba Goku entrenando, para preguntarle sobre el dios Super Saiyajin. Goku le dice que no sabe nada al respecto y emocionado al enterarse que Bills es un sujeto extremadamente poderoso, lo reta a una pelea. Esta pelea me gusta porque nos muestra claramente la diferencia de poder. Goku se transforma en Super Saiyan 3, la transformación más poderosa canónicamente, solo por debajo del modo místico de Gohan, y Bills lo derrota con solo 2 golpes. Es decir, que hay un nuevo nivel que Goku debe alcanzar si quiere enfrentarlo. La pregunta es, ¿cómo llegará a ese nivel? Bills se retira y se dirige a la tierra donde está el resto de los Saiyajin. Y aquí viene el verdadero protagonista de esta película, Vegeta. Vegeta es uno de los personajes mejor desarrollados de la saga. En Super quizás lo ablandaron más de la cuenta, pero este Vegeta se siente como el mismo de la saga de Majin Buu. Es decir, es el cumpleaños de su esposa y aún así él prefiere quedarse entrenando. Eso hasta que es informado por Kaiosama que Bills, el dios de la destrucción, va a
camino a la Tierra y le menciona que Goku fue derrotado en su transformación más poderosa. Esto lo pone en perspectiva de qué tan poderoso es Bills, pero no solo es eso, sino que en cuanto lo ve, tiene recuerdos de su padre el rey Vegeta inclinándose ante él. Vegeta inmediatamente entiende el peligro que Bills representa e intenta evitar a toda costa molestarlo, porque eso significaría la destrucción de la Tierra y junto con ella su esposa y su hijo. Así que cuando Bills se molesta, Vegeta hace esto. ¡Bingo! Esta escena es incómoda de ver y muchas personas se quejaron en su momento, pero también es genial porque es la máxima demostración de cuánto ha crecido Vegeta como personaje. Es decir, en la saga anterior, Vegeta sacrificó su vida para proteger a sus seres queridos, pero ahora sacrificó algo que es incluso más valioso que su propia vida, su orgullo y su dignidad. Es decir, en el pasado Vegeta se veía obligado a someterse ante Freezer y soportar humillaciones, y únicamente lo hacía por su propia supervivencia. No le importaba si mataban a sus compañeros, y aún así, él jamás habría hecho algo ni remotamente parecido a esto, sino que habría preferido morir antes que humillarse de esta manera. Pero ahora ya no es solo que quiera salvar su vida, sino que quiere salvar la vida de las personas que le importan y del planeta al que ahora llama hogar. Y cuando nada de eso funciona y se enfrenta a Bills, ocurre algo igual de impresionante, y es que Vegeta se enfurece al ver cómo lastiman a Bulma. Y esta reacción sí que es algo que hemos visto antes cuando Cell mató a Trunks, pero me gusta que esta película nos recuerde cuánto ha evolucionado Vegeta, porque sin duda es uno de los favoritos de la saga. Eso sí, a costa de olvidar a otros personajes icónicos como Gohan, Piccolo y los demás. Y ese es un gran fallo que tiene esta película, y es que a pesar de que están reunidos todos estos personajes, se sienten como personajes de relleno que solo están ahí para complacer al fandom, pero no hacen la gran cosa. Creo que incluso Pilaf y su banda tienen más protagonismo en esta película, que por cierto no recordaba que en esta película nos explican cómo se hicieron niños. Resulta que en algún punto de la historia lograron reunir las esferas del dragón, pero Pilaf terminó pidiendo que fueran más jóvenes y terminaron volviéndose niños. Volviendo a la historia, si bien no esperaba que alguno de ellos lograra hacerle frente a Bills y que esta escena solo sirve para reafirmar que es un ser sumamente poderoso, me parece lamentable que personajes como Gotenks, Buu o el mismo Gohan, que se supone es más poderoso que el Super Saiyajin fase 3, no son capaces de acertarle ni un solo golpe a Bills y que más bien sirven para ser sacos de boxeo. Y al final se resignan a su derrota y a esperar su final, y eso es decepcionante, por lo menos en esta película. Pero entonces llega la parte más importante y polémica, y esa es la nueva transformación de Goku, el Dios Super Saiyajin o Super Saiyajin fase Dios o Super Saiyajin God, que de God solo tiene el nombre. Y a ver, ¿por dónde empiezo? Las transformaciones son algo que caracterizan a la saga, y los Saiyajin sin duda protagonizan las transformaciones más icónicas. Muchas pierden su valor tiempo después, pero lo importante de cada una de ellas siempre es el cómo aparecen. Ese primer vistazo siempre es un espectáculo, y hay tres factores vitales para esto: el diseño, el método y la presentación. El primer Super Saiyajin es legendario por el cambio tan brusco en el diseño de Goku. El método es perfecto porque proviene de la furia de un personaje noble y sereno, y la presentación, ese grito que marcaría el estándar para el futuro no solo de la saga sino del shonen en general, es simplemente una genialidad. El Super Saiyajin 2 es similar al primero, el diseño no cambia mucho, el método es casi el mismo, sumando la tristeza y con otro personaje, pero la presentación y ese grito sabiendo el trasfondo del mismo es sublime. Para la tercera quisieron hacer algo diferente. El Super Saiyajin 3 no apareció por alguna explosión de emociones, sino que el método es el resultado de un largo entrenamiento. La presentación está bien y el diseño es lo que más llama la atención, pero el Super Saiyajin 4, pese a no ser canónico aún, me parece el mejor de todos. Su diseño cambia por completo. El personaje luce poderoso e imponente. El método toma elementos ya establecidos en la saga y los utiliza para llegar a este nuevo nivel. Y la presentación está llena de sentimientos, y junto con esa música tan icónica de GT sonando de fondo, la vuelven épica y memorable. Pero entonces llegamos al Super Saiyajin Dios. A ver, se ha criticado mucho esa transformación, pero siento que lo que se quería hacer era traer algo diferente, y esa es la palabra clave: diferenciar esta transformación de las anteriores. Eso traería un toque fresco a la saga. El problema es que la ejecución es terrible y floja, comenzando con el diseño, el cual los fans odiaron de verdad. Y no los culpo, no hay forma de defender este diseño tan espantoso. Pero repito, querían diferenciar esta transformación de las demás. Cada nueva transformación tenían aspectos similares. El cabello crecía o cambiaba de forma, el personaje se volvía
volvía musculoso y tenía un aspecto más amenazante. Así que lo que se les ocurrió fue cambiar el color del ki, mantener el cabello de Goku de la misma manera, y ahora en lugar de hacerlo ver poderoso, lo hacían ver todo flaco y ñango. Y el diseño, aunque es lo que más se menciona, no es lo peor de esta transformación. El método por el que lo consigue también buscaba ser diferente. Así que, ¿cuál fue la gran idea para que Goku alcanzara el nivel de los dioses? Para que sobrepasara una barrera tan alta que Bills dejó claro que es imposible de lograr con entrenamientos a corto plazo o con simples arranques de ira. ¿Cómo se consiguió esta nueva transformación que definiría el inicio de esta nueva aventura y que los fans de la saga esperaban con ansias ver en las salas de los cines? Pues el método es que 5 Saiyajin se tomen de las manos y le den el poder del amor y la amistad a Goku. Sí, ese fue el método. Y la presentación es que nos lo muestran en unos cuantos segundos a secas. Y de hecho Bills está tomando una bebida mientras esto ocurre. No siento nada al ver esta transformación, no me transmite ninguna emoción como si lo hacían las anteriores. Se siente simplemente vacía. A ver, sé que querían hacer algo diferente y que el método sea un ritual. De hecho, no me pareció una mala idea de primeras. Los entrenamientos y los arranques de emociones son buenos, pero hacerlo para esta película sería repetitivo y predecible. El problema es que querían hacer algo diferente y terminan haciendo lo mismo que en GT cuando Goku quería recuperar sus energías como Super Saiyajin 4. Y no solo eso, sino que con este método también vienen muchos problemas, porque entonces estableces un ritual que puede jugarte en contra, traer incongruencias y desbalance. Es decir, ¿por qué no hicieron este ritual con el resto de Saiyajin? Ok, Trunks y Goten son niños y no sabrían manejar ese poder, eso te lo compro, pero ¿y Gohan? ¿Por qué no lo volvieron un dios para pelear en el torneo del poder? O cuando el Trunks del futuro llegó, ¿por qué no usaron el ritual para que él mismo venciera a Black? Si lo que querían era crear un ritual, era tan fácil como decir que los mismos Saiyajin que hicieron el ritual solo podían usarlo una sola vez, o que solo los Saiyajin de raza pura pueden volverse dioses, o podían inventarse un montón de cosas, pero no lo hicieron. Y esta transformación en todo sentido se siente floja, sin emoción y sobre todo vacía, porque le quita uno de los mensajes más importantes que tiene la saga, la cual es siempre esforzarse al máximo hasta lograr romper los límites. Pero esta transformación no representa ningún esfuerzo. Tan es así que el mismo Goku menciona que no le gusta ser un dios porque es un poder que no pudo obtener por mérito propio. Después de eso viene la pelea contra Bills y está bien, digo, la pelea es corta pero tiene un buen ritmo, la animación es bastante buena y la música de Flow de fondo suena espectacular. Pero al finalizar también ocurre algo inesperado, supongo, y eso es que Goku, aun cuando hace su mayor esfuerzo, pierde la pelea. Pero antes de desfallecer en el espacio, Bills le dice a Goku que Whis, el tipo que lo acompaña y que tiene un aspecto de un simple NPC, es también su maestro. Y no solo eso, sino que menciona que existen 12 universos en los cuales puede que haya gente igual o incluso más poderosa. La batalla de los dioses es diferente al resto de películas de la saga, que van únicamente de que aparece un villano poderoso, pelean y al final el bueno vence al malo y todo vuelve a la normalidad. Eso no pasa en esta película, porque la batalla de los dioses es más bien un espectáculo que nos presenta las bases de esta nueva historia, porque esta historia no es sobre un villano que deben derrotar. De hecho, Bills no es un villano como tal, es un personaje que sirve únicamente para mostrar una nueva escala de poder que nuestros héroes deben alcanzar. Y eso me gusta porque también nos dice que el nivel que se tiene ahora no es suficiente y que para seguir avanzando todo debe cambiar, y de hecho todo va a cambiar. Esto ya no es Dragon Ball Z, es una nueva historia, y esta película lo muestra de manera brusca y clara. La película como tal no es mala. Si tuviera que definirla, diría que es una buena película. Buena, pero olvidable. De hecho, tal vez la más olvidable de todas las sagas que han existido. Y es un poco triste porque Dragon Ball es una de las sagas más importantes, no solo del anime, sino de la cultura popular en general. Sé que no es una obra maestra, sé que sus historias no son las mejores ni de cerca en su género, pero Dragon Ball es una saga que muchas personas, incluyéndome, amamos porque a pesar de su mensaje simple, su historia, sus villanos y sus personajes, al final termina llegando al corazón de millones de personas que al igual que yo, crecieron viéndola y aún hoy en día se emocionan, gritan, lloran, se enojan, pero sobre todo disfrutan de esta gran saga llamada Dragon Ball. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Como dije, este es solo el primer video de una larga saga que planeo hacer, así que estén atentos porque después le toca el turno a la resurrección de Freezer, y vaya que tengo mucho que decir al respecto. Pero hasta entonces yo me despido, me da gusto estar de vuelta y los veo hasta la próxima. Adiós.